tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de A los 50 ni santas ni perfectas. Yo soy Ale Lelo de la Rea. Y yo, Cris Steinman, muy contenta de estar contigo. Sí, igualmente, felices de estar aquí en un episodio más. Antes de empezar, les quiero pedir que nos manden sus casos al correo de ni santas ni perfectas podcast@gmail.com, porque eso es lo que hace que estos episodios estén siendo tan ricos, tan padres, tan enriquecedores, tan fuertes. Estamos generando una comunidad padrísima, Cris. Estamos generando una comunidad increíble. La verdad es que el hecho de que nos escriban, la verdad nos hace que este espacio sea mucho más lindo. Ay, sí, padrísimo. Pues vamos a empezar, Vamos si a te empezar. parece bien, con un tema que es hermoso y agotador. Y escabroso. Ahora sí que Yo hermoso creo. y escabroso. A ver, te voy a leer el primer caso. Órale. Fíjense bien, dice así. Hola, mi nombre es Marisol. Soy mamá de 2 niñas, Maya y Marijo, casada con José Antonio. A mí no me encanta la Navidad. Nunca me gustó celebrarla y mi esposo lo respetaba. El año pasado me detectaron cáncer de mama. Empecé quimioterapias en agosto y las terminé en noviembre. Me programaron para cirugía y fue como decidí que sería bonito y diferente celebrarla. Compramos un árbol grande, lo adornaron mi esposo y mis 2 hijas, planeamos la cena y recibí la llamada del hospital donde me decían que ya tenía fecha. Debía internarme el 23 de diciembre. Como era algo necesario, pensé regresar a casa en unos 4 días y así comer ensalada de manzana. Pero no fue así. Entré a cirugía el 30 de diciembre a las 8 de la mañana, cirugía conservadora, y detectaron un mioma en el útero de 10 centímetros y decidieron quitarlo ese mismo día. De repente todo se salió de control y tuve ruptura de arteria uterina y una en el abdomen. Estuve intubada en terapia intensiva 2 semanas, paro cardíaco, derrame pleural, protocolo de reanimación. Wow. Uf, ¡qué bárbara! Wow. Ese mismo día, a las 4 de la tarde más o menos, se dan cuenta que sigue el sangrado activo y corre otra vez al quirófano. Estuve empaquetada, como lo llaman los doctores, para detener la hemorragia, morfina y fentanilo para el dolor, respirador, una tercera cirugía para sacar las compresas y cerrar. Imagínense a mis hijas y mi esposo. Él les hizo de cenar, les compró regalos, pero decidieron abrirlos hasta que yo regresara a casa. Y así fue, regresé el 15 de enero de 2025. Este año las niñas no quieren festejar, solo quieren que esté con ellas. Obvio, dejé mi etapa de Grinch y compré pijamas de Navidad. Queremos cenar y tirarnos en la cama a ver películas y comer mucha ensalada de manzana. Ahora, con altas y bajas, disfruto vivir las pequeñas cosas, esas que no le daba importancia. Le dije adiós a muchas personas y muchas se fueron solas. Tengo momentos de muchos silencios, pero aquí sigo. Como decía Pau Donés, la vida son 4 y 3 pasaron ya. Así que no paro de reír, bailar, de seguir adelante. Aunque a veces las secuelas que te deja el tratamiento son cabronas, vivo como se me da la gana y cada día no pierdo la oportunidad de abrazar la vida hasta donde me dé. Si pudiera dedicar unas palabras serían que la vida es un ratito y las personas no somos eternas. Las oportunidades y el tiempo se acaban. Que hagan y vivan como se les da la gana, que se pongan el bikini que no se pusieron a los 20, a los 30, a los 40, porque cuando vean la foto, cuando tenían esa edad, se van a dar cuenta de lo fabulosas que se veían y que se siguen viendo. Les mando un gran saludo y feliz Navidad. Uy, feliz Navidad, Marisol. Feliz Navidad, Marisol. Qué caso tan fuerte y tan valioso de tanta reflexión, ¿no? Sí, la verdad sí, me quedé así como... Así de, ¡ay! He andado de Grinch. Es que, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Sí. ¿Cuántas veces nos fijamos en tontería y media en estas épocas navideñas? Sí. Y lo que verdaderamente vale la pena se nos olvida, se nos va... Sí. Lo perdemos de vista, como que creemos que somos eternos, creemos que siempre vamos a estar iguales. Oye,
vi un TikTok, me pareció genial. No sé si es TikTok o en Instagram, pero haz de cuenta cómo aparecía los actores niños de Harry Potter, como eran antes, como eran cuando, y como están ahora, caminando de la mano. Está padrísimo. Pero dije, wow, o sea, para mí Harry Potter fue ayer. Y este chavito de Harry Potter ya tiene 30 y tantos y empezó a los 10 años. O sea, eso quiere decir que Harry Potter lleva más de 20 años. Así es. ¡Qué impresión! Y para nosotros, pues yo también siento eso. Y luego uno se quiere ver igual. La historia. Y luego uno anda quejándose. Oye, ¿te quieres ver igual? Y dices, no manches. Sí. Pero sí, tienes toda la razón. La vida pasa más rápido incluso de lo que nos damos cuenta. Aunque todo el tiempo decimos, ay, qué rápido se pasó, ay, qué rápido ya es diciembre, ay, qué rápido no sé cuánto, pero en este tipo de cosas te das cuenta. Y también lo que está diciendo Marisol, a mí también me dejó pensativa porque nunca en mi casa habíamos tenido problemas con la Navidad en cuanto a que no nos organizáramos con facilidad. Como que fluíamos generalmente bien, uno que otro desacuerdo, pero generalmente bien. Y este año yo no sé qué está pasando, pero uno quiere dar regalos, el otro no quiere dar regalos, uno quiere de un dinero, otro no quiere de un dinero. Es que la Navidad no se trata de eso, pero sí se trata de eso, pero la familia, pero no familia, pero sí vamos a Querétaro, pero sí nos quedamos en México. Todo ha sido caótico. Y justo ayer mi hija dijo algo que lo dijo mucho mejor Marisol, pero es que no se trata de eso la Navidad, y valorar que estamos juntos, que estamos vivos, que estamos sanos, que estamos enteros, que estamos tantas cosas que no nos damos cuenta, y es un buen pretexto, creo yo, la Navidad o la época para hacer ese alto. Pero pareciera que en lugar de hacer alto es como acelérenle. ¿Sabes qué? Eso, ¿qué onda? Eso yo me di cuenta. Probablemente, bueno, desde antes de casarme, como que en mi casa sí siempre ha habido conflicto. ¿Sí? Bueno, a ver, en mi casa, no en mi casa ya de casada, pero sí en mi casa de niña, o sea, mis hermanos son mucho más grandes que yo, sí. Y entonces todos ya estaban casados y mi papá era muy estricto en ciertas cosas, como muy, no sé, como muy ordenado, como que todo tenía que ser a tal hora, de tal manera, ¿no? Y entonces... Y eso lo vuelve rígido y estresante, ¿no? Sí. Claro. Sí, y a pesar de que aparentemente no, pues todos nos estresábamos, ¿no? Sí. Me acuerdo una Navidad que le regalaron mis hermanos a mi papá unas puertitas para la chimenea. O sea, mi papá tenía una chimenea en su casa y el regalo era las puertitas estas que se abrían y se cerraban para que no se salieran las chispitas. Sí. Cuando todavía se podían usar chimeneas, ¿no? Y me acuerdo que el novio de mi hermana se le hizo muy lindo ayudar a mi papá a prender la chimenea, y no sabes el berrinche que hizo mi papá. ¿Cómo? ¿Porque no estaba haciendo como él sabe que debe ser o qué? Porque él quería hacerlo como para estrenar sus puertitas. Y ya una babosada, pero bueno, entre esas era que haz de cuenta que todo estuviera caliente en la mesa, que mi hermana y yo no nos paráramos a servir, pero pues obviamente nos teníamos que parar a servir, ¿no? Si no, ¿quién se paraba? No, sí era como caótico todo. Y luego unos llegaban antes porque iban antes, llegaban después. Iban primero con sus suegros y llegaban con nosotros, y los otros primero llegaban con nosotros y iban con sus suegros. Entonces mi papá se estresaba de que no podíamos cenar todos juntos. No, siempre era mucho estrés. Sí. Y a mí eso sí me causaba mucho conflicto. Y entonces cuando me casé, pues también me pasó, ¿no? Porque yo iba rápido y... haz de cuenta que ponía todo lo de la Navidad y hacía la cena y trataba de que cenáramos temprano para después irme a casa de mis suegros. Pero pues al principio nada más éramos Raúl y yo, y después empezaron a llegar mis hijos, ¿no? Sí, y entonces se vuelve muy pesado todo se empieza a complicar, ¿no? Sí. O sea, porque y luego era poner los regalos en el árbol antes de irnos. No, era un relajo, pero ¿y sabes qué? Muchos años después, una vez platicando con mi cuñada, me dijo que mi suegra siempre había pensado que yo nunca había pasado la Navidad allá. Porque llegabas corre como... Porque no llegaba tarde, ¿no? Ya sabes.
¡Qué cañón! ¿Y si estuviste? O sea, según yo, cada Navidad me esforzaba muchísimo para llegar a hacer todo rápido y que todo el mundo estuviera contento y luego correr al otro lado y llegar. Porque sí, en casa de mis suegros empezaba todo mucho más tarde. Mi papá era como más tempranero. Y la verdad... es que no le diste gusto a nadie. Me di cuenta después de muchos años que dije, wow, o sea, corres para todos lados. Estresas a todo el mundo. Sí. Y además de todo, hay veces que no te ven, a pesar, porque claro, en el momento en el que tú no te ves, en el momento en el que estás corriendo tanto para cubrir las expectativas de todos los demás, o sea, de verdad llega un punto en que es súper cansado. A mí me parece que es agotador. Y porque además estás tratando de cumplir con todos. Y a la mera hora ni siquiera estás haciendo lo que tú quieres hacer. A mí me pasó que una Navidad cuando Manuel y yo nos separamos, esa Navidad, pues la iba a pasar yo con mis hijos, primera vez yo solita con ellos. O sea, ¿estabas separada antes de o sea, me separé un tiempo, luego regresamos y ya estuvimos juntos un año y luego se enfermó. Ya. Entonces, en el tiempo que no estuvo, fue la Navidad. ¿Cuánto estuviste separada? Año y medio. Sí, un tiempillo. No, si llevamos... Había carnita, ¿de dónde? El caso es que en esa Navidad, a mí sí me entró a ver, nosotros estábamos acostumbrados a que siempre era la Navidad en mi casa. Mi casa, pues, era de un tamaño razonable donde cabían las dos familias y era súper padre y todos juntos. Y además, lo mío era ser anfitriona y me encantaba. Y la verdad, Manuel también muy buen anfitrión, entonces padrísimo y era gran pachanga. Entonces, esa Navidad que no íbamos a estar, que no iba a estar él y entonces no iba a haber gran festejo, yo decidí que me iba a pasar esa Navidad en mi casa solamente con mis hijos. Y entonces nos fuimos a esa noche, o sea, temprano, a la calle a repartir cobijas a niños. Eso es divino, pobres. ¿no? Es que no sabes el éxtasis de mis hijos. Era una cosa, una emoción. Sí. Entonces yo lloraba de la emoción de mis hijos y de los niños que a las que les dábamos cobijas y de la situación y de esto. Yo me decía a mí misma, esto sí es la Navidad. Y luego ya llegamos a mi casa y pusimos 2 charolotas con una bola de cosas que nos fascinaban comer, haz de cuenta que quesos especiales o el jamón serrano, cositas ricas, y nos pusimos a ver el Expreso Polar en mi cama y no me acuerdo qué, puras cosas de Navidad. Para mí es de los mejores recuerdos que tengo, de las mejores Navidades. No cumplir con nadie, no tenía que hacer la megacena, correr a una casa y a la otra y cumple con esto y cumple con el otro, ya se enojó uno, ya no le gustó al otro y no sé qué y no sé qué. Todos en pijama. No, o sea, de verdad la recuerdo así como de, ay, yo quiero volver a hacer eso. Y ya no he podido. Pero justo porque tiene este mensaje de que eso es lo importante. Como hizo Marisol, que esta Navidad se compraron sus pijamas navideñas y se van a poner todos juntos a comer y a ver la tele. Yo creo que la mejor Navidad que he tenido fue igual. O sea, fue en la pandemia. Andale. Que no se podía reunirte con miles de personas, ¿no? Hacer la fiesta. Entonces también, nada más fueron mis hijos, mi marido y yo. Y estábamos cambiándonos en Acapulco, nos fuimos todos a Acapulco y estábamos cambiándonos de departamento. Y entonces estaba todo hecho un desastre. Nos regalaron un asador, mis hijos a nosotros. Y entonces decidimos ese día estrenar el asador haciendo unas pizzas que Toño y yo nos pusimos a hacer la masa y nos quedó la masa... ¿Cómo les quedó? Extraña. Las pizzas quedaron quemadas y crudas. No sé cómo le hicimos para que quedaran quemadas y crudas. Oye, eso ya es sofisticado, Es muy sofisticado. Si lo hubiéramos planeado, no nos hubiera salido tan bien. Porque entre la masa que hicimos Toño y yo y lo que hizo Raulito de la cocidera, no. Un desastre. Pero ¿sabes qué? O sea, estábamos... O sea, muertos de risa, felices, contentos, todos juntos. Pero estar haciendo la masa juntos ya es un placer. Pero además, ¿sabes qué? Nada de me tengo que arreglar o tengo que hacer. O sea, todo fue como saliendo, ya sabes, como fluyendo. Fue muy, muy bonito. O sea, y yo esa Navidad me di cuenta que
lo que dice Marisol aquí, digo, es mucho más profundo porque obviamente se enfermó y cuando te pasa una situación de esas, como que valoras todo lo que sí, tienes, ¿no? Te das cuenta. Pero a veces los pequeños detalles, que son las cosas más babosas, sí, las cosas más sencillas, donde todo el mundo está bien, donde todo el mundo fluye, donde te sientes súper a gusto, como que no forzas nada, las cosas van saliendo del corazón de cada uno. Sí. Creo que son las más bonitas. Y yo esa Navidad la recuerdo como un gran tesoro. Ay, sí, tenemos que reconectar con lo que sí es. Y sabes que esto que dijiste de las cobijas, creo que es bien padre porque yo lo hice cuando mis hijos eran muy pequeños. No sé si algunos se acuerdan, otros no, pero sí lo hacíamos. Comprábamos juguetes y los repartíamos en las esquinas. Y sí era padrísimo. Es algo preciosísimo, sí. Es algo que te llena el corazón y que te hace recordar de qué se trata. A ver, porque Navidad o no Navidad, o sea, pues, digo, la Navidad la festejamos pues todos los que somos cristianos o venimos de esa cultura y de esa religión. Pero, por ejemplo, tengo muchos amigos judíos que también les gusta mucho toda esta energía, porque finalmente pues, es una energía colectiva que se está generando. Sí. Tengo un amigo judío que amo con todo mi ser, se llama Moy, y mi amiga le dice que es su judío guadalupano, entonces porque le entra todo. O sea, obvio sus costumbres judías, pero también le entra a las otras. Y un día tuvo un gesto hermosísimo, pero hermosísimo que no se me va a olvidar, con una amiga que esa Navidad la iba a pasar sola porque su familia la iba a pasar en otro lado, los casados, lo que tú quieras. Y entonces la invitó a cenar a su casa, él le hizo de cenar y pues como él no es cristiano, pues no tenía elementos de Navidad. Y entonces le proyectó en la pared un árbol de Navidad. Y entonces cenaron juntos los dos con su árbol de Navidad proyectados. Ay, no, o sea, yo decía, eso es la Navidad. Da idéntico incluso qué religión tengas o qué creencias tengas, porque es esta energía de amor, de apapacho, de contención, de tantas cosas, de reconocimiento, de te veo, de estoy para ti, de tantas cosas. Ay, y nos vamos por las tonteces de los regalos y de te tienes que emperifollar y tienes que llegar puntual y tienes que cumplir. Ay, no, muy mal. Sí. Te voy a leer el siguiente caso. A ver el siguiente. Dice, hola Cris y Ale, me llamo Daniela, tengo 29 años, pero le pedí permiso a mi hermano, uno de los protagonistas de esta historia, y mis papás de contar esta historia memorable de la Navidad. Esto fue en el año 2010, yo solo tenía 16 años y mi hermano menor tenía 13. Todas las Navidades nos reuníamos los tíos y primos en casa de una tía que vive en Cuernavaca. Y al principio del día todo fue paz y armonía. Los primos más grandes ayudamos a preparar todo y la cena transcurrió de lo más divertida. Pero cuando eran ya casi las 12, llegó el momento de abrir los regalos. Mientras todos se acomodaron alrededor del árbol, todos se dieron cuenta que había una caja cuadrada enorme al lado. Y todos los que eran menores se amontonaron para saber a quién le tocaba. Mi tía se paró y comenzó a nombrar a todos y darle su respectivo regalo. Eran 4 primos pequeños, mi hermano Fede, mi prima Sara, Fanny y Jonathan. Cuando se acabaron todos los regalos, cabe destacar que dejaron la cajota al final y otra tía, la mamá de Sara, se paró frente a todos y dice, y bueno, este regalote es para Sara. Entre los que éramos mayores junto con mis papás y los tíos, todos se quedaron callados. Yo miré a mi hermano nerviosa porque los 3 se quedaron mirando de una manera bien rara, como si no pudieran procesar que aquel regalo enorme no era para ninguno. Fue entonces cuando mi prima Fanny se puso a llorar. A mi hermano se le pusieron sus ojos vidriosos y mi mamá corrió para calmarlos a todos. No sé cómo ni de qué manera, pero el momento dio pasos a discusiones, mentadas de madre, reclamos antiguos familiares que hasta ya habían fallecido, secretos familiares y todo por un regalo. Ese dato lo pueden omitir si no les gusta el chisme. Pero inclusive una de mis tías destapó la infidelidad de su hermano con la mejor amiga de su esposa. Santa madre. Así fue, de fuerte estuvo.
Mi tía, la mamá de Sara, llorando les pidió a todos que por favor se calmaran y dejaran de abrir a la niña su regalo y lo entenderían. La pobre de mi prima, toda sacada de onda por las mentadas de madre, abrió la cajota sacando un buen de papel periódico de relleno hasta que dio con un sobre. Eran unos boletos para el concierto de Justin Bieber. Era la primera vez que venía a México y ella era su súper fan. Todos se quedaron helados porque habían hecho un desmadre por nada. Literalmente a nadie más le gustaba Justin Bieber. Fue un momento bien divertido, incómodo para algunos, porque ya se habían mentado la madre de gratis por unos boletos de concierto. Al año siguiente no fueron algunos, pero conforme pasaron los años se calmaron las aguas y aunque ya no nos reunimos todos como antes, es una anécdota que siempre que recuerdo me da mucha risa. Les mando un abrazo, feliz Navidad y Año Nuevo para ustedes. ¡Qué historia! O sea, no puedo creer. ¡Qué cañón! Pero fíjate, ahí salieron las sombras de todos los fantasmas, los más oscuros, porque por un regalote gigantesco empezó la batalla campal de todo lo que todo el mundo ya traía guardado. ¿Sabes qué? Yo creo que a veces, más que lo que contenga el regalo, es sentirte visto, querido y apreciado. Te voy a decir por qué. Porque qué lástima que muchas veces no tenemos este concepto, autoconcepto y el amor propio para decir todos merecemos y todos queremos y todos, pero el hecho de que tú te sientas menos que otro en reflejo de algo físico, material, como es, en este caso es un regalo, pues a veces si tu autoestima no está bien puesta, si tienes como un golpe en el corazón, como si toda la vida escogen a alguien más y a ti no te mencionan, llega un momento en que eso lastima. Eso lastima. Sí. Entonces, muchas veces yo lo que he observado es que más que ser el regalo per se, o sea, lo que viene adentro de la caja, es que no te sientes visto. No te sientes querido o te sientes menos querido que otros, ¿no? O el típico, ya sabes, de que este regalo es para mi tío favorito, ¿no? Y lo ves pasar y tú a lo mejor nunca eres la tía favorita, ¿no? Sí. O este es para mi primo favorito, ¿no? Y todos los primos ven pasar. Y esas cosas, yo creo que en lugar de generar un ambiente de armonía, pues a veces destapan los demonios internos que todos tenemos. Porque además ve el significado que fue la caja gigante para todos. O sea, los niños chiquitos es muy lógico que lloren. Siempre pasa. O sea, como que el niño chiquito todavía está en construcción y todavía... O sea, me parece como muy normal que lloraran los primitos chiquitos. Depende de las edades, pero si eran chiquitos, pues es más normal. Pero que todos empezaran a mentar la madre y hasta sacaran trapos al sol que ni venían al caso, es como el significado que tuvo esa caja, o sea, ese acto, digamos, de a los ojos de todos estaba destacando más a su hija que a los demás. Y entonces es como, sí, pues ahora sí te voy a aventar porque tú a mi hijo no le vas a hacer esto. Tú a mí no me vas a ver menos o a mi hijo no me lo vas a aplastar. O porque hicieron llorar a mi bebé. ¿Sí? Exactamente. Sí. Está cañón como... Pero ahí está hablando de cómo todos, porque yo sí me incluyo, de cómo estás como guardando cositas y las dejas pasar para toda la eternidad hasta que la bomba explota. Y aquí la bomba fue la cajota que permitió que saliera toda la mugre y todos escupieron. Sí, tenían historias un poco... Y traían bastante mugrita porque pues hasta la infidelidad salió ahí. Pero el tema es que sí está muy cañón como le das yo le doy luego el significado a cosas que no debería. ¿Sabes en mi casa qué era? ¿Qué era? El lugar en la mesa. Mira, eso lo he oído de otra casa. Ay, como que el lugar en la mesa es muy importante. Yo creo que por eso hoy me peleo con que no haya lugares en la mesa. No hay lugares en la mesa en mi casa. Cada quien se sienta donde se le da la gana. Bueno, y si por costumbre te vas sentando, pero eso de que este es mi lugar y nadie me lo gana, sí, porque era quien se sentaba
en donde más cerca de la mi cabecera papá, de tu papá. ya sabes. Entonces era como un rollo jerárquico, pero entre jerárquico y de amor. O sea, es que te digo, sí lo observaba yo mucho porque esas cosas a mí me dolían. O sea, yo decía, ¿por qué se pelean por un lugar en la mesa? ¿No? Pero después, desgraciadamente, como ya lo significabas como sí, era el significado mejor del o lugar. no, Y entonces sí, ya estabas tú peleando incluso tu lugar, metiéndote importante. en ese rollo de Claro. ¿por qué a mí me dejaron hasta la orilla? Sí, o sea, ¿no? pues no me puedes bajar en la jerarquía de la importancia en esta familia, fíjate. Digo, ¿no? como yo era la más chica, pues... ¿Te tocaba en la periquera o cómo? A veces hasta en la cocina, ¿no? No, pero fue impresionante cómo vas peleando tu lugar, a pesar de la edad, a pesar de lo que sea. Sí. Y no nos damos cuenta que algo tan insignificante, ¿no? Puede llegar a significar tanto en un evento como estos, porque en un Sí. evento como estos, como que todos queremos sentirnos amados. A mí me hace pensar mucho este tema. La Navidad es curioso. Me encanta la Navidad y todo lo que tenga que ver con el aspecto espiritual, conecto cañón y el ritual y el no sé qué y todo eso me encanta. Y al mismo tiempo la época me choca, me cansa, me drena, me estresa. Pero si me pongo a pensar, por ejemplo, cuando recién me casé, o sea, yo tenía un papá también, yo creo que muy como el tuyo, muy rígido, estructurado, y entonces las cosas tienen que ser así y así y asado, en este orden, y además estas son las formas. Eso también se fijaba mucho en las formas, me refiero a la educación y a lo que en su cabeza correspondía, ¿no? A la buena educación, las buenas los hombres maneras. tenían que ir de traje. Entonces, a la por cena. ejemplo, mi papá siempre se presentaba de traje a la cena y todo. Sí, Entonces, igual mi papá. yo me caso y entonces, pues la otra familia, mi familia política, funcionaba la Navidad totalmente diferente. Y entonces ellos totalmente eran de ir de jeans, por ejemplo. Y entonces cuando la cena era en mi casa, era conflicto hasta la pinche ropa. Y entonces, una Navidad, creo que fue la primera de casada, estoy casi segura que fue la primera, que mi papá, mira, con sujetota toda la noche así sentado, porque el cuñado, que amo con todo mi ser, con cuño más bien, había ido sin corbata. ¿Cómo era posible? Y entonces además yo obligué a Manuel a que por lo menos se pusiera un saco para que fuera término medio. No se puso corbata, pero se puso saco para que estuviera como en medio de los dos. Pero mi papá con sujeta toda la noche así, porque cómo era posible que se presentaran en semejante garra a la Navidad, porque en la Navidad se presenta uno así y asado en lo que en su cabecita decía, ¿no? Y entonces yo me la pasé estresada toda la maldita noche, porque si mi suegra hacía o no hacía, si se ponía o no se ponía, si él se ponía o no se ponía, si mi papá hacía su comentario o hacía su jetota, y entonces qué pena con todo el mundo, porque mi papá hacía sus caras. Ay, no, fue espantoso. Me acuerdo perfecto que dije, esto va a ser mi vida de casada. Y luego unas navidades y ya nos empezamos a dividir, que para allá y para acá, ¿no? Como le hace todo el mundo. Pero luego ya hubo otro conflicto grave. Manuel un día me dijo, mi mamá está sola, porque mi suegra es viuda, y me dijo, óyelo bien, nunca jamás la voy a dejar sola en la Navidad. Y yo, oye, pero ya te casaste y también yo tengo familia, y entonces pues toca una y una, y pues tu mamá también tiene otros hijos, o sea, no es como que vaya a estar sola en la calle, ¿verdad? No, a ver, tú no me estás entendiendo, nunca la voy a dejar sola. Yo decía, ¿tienes mamitis? Bueno, pleito, ya sabes, guerra. Y entonces acabó por eso siendo todas las Navidades en mi casa, para que entonces todos pudieran venir y no hubiera conflicto. Y de repente luego ya más adelante en la vida íbamos con todo y mi suegra a casa de mi hermano cuando él se casó, o a otros lados, pero siempre cargábamos con mi suegra, que muy bien, o sea, socializábamos perfecto y todo, pero como que era la imposición de este hombre que decía, yo nunca voy a dejar a mi mamá en la Navidad, porque tú no entiendes que ella está sola y que no sé qué, y que esto significa tal y tal para ella, y entonces no la voy a dejar. Pero todo era conflicto, porque también yo soy un poco mandona. Y yo quería que se hiciera lo que yo digo. Y entonces, no, todo mal, todo muy mal. Tardamos varios años en que fluyera y que ya todo fuera armonioso. O sea, ante los ojos de los demás, a lo mejor nadie se dio cuenta, ¿eh? O sea, yo estoy hablando él y yo, y luego yo internamente. Era un conflicto interno para mí espantoso. Sí.
En mi casa, pues en parte era así, porque y nadie o sea, es que nadie me lo exigía, era una autoexigencia, pero yo en las Navidades también, o sea, no querías dejar a tu papá. No quería dejar a mi papá solo. Pues ya ves, hubiera sido re buena amiga de Manuel. No, pero por eso me esforzaba como que todo fuera rápido, estuviera bien y luego correr a casa de mi suegra y no. Y la verdad, también te voy a decir una cosa. Después cuando mi cuñada me platicó esto, porque además me lo platicó en muy buen plan, ¿eh? No creas que... ¿De qué crees? Sí, mi mamá tenía esta sensación. La verdad, sí me dolió el hecho de que... o sea, nadie se puede poner en tus zapatos. Sí. Porque hay veces que cuando tú tienes ciertas cosas en tu historia de vida, en este caso era mucho de mis fantasmas, pero el hecho de yo decir quién le va a hacer la cena, nadie se va, o sea, no va a haber cena si no estoy, ¿no? Porque... Sí, también por la edad y las circunstancias de la familia, ¿no? Tú eras la que te hacías cargo de Entonces, que nadie pudiera tener compasión en parte de, bueno, pues esta niña pues tiene que ir y hacer la cena en su casa de su papá y luego viene y disfruta aquí, pero eso no se veía, ¿me entiendes? Porque a veces estamos tan cegados en nuestra realidad que no vemos más allá. Sí. Y yo creo que eso a mí cuando menos me ha servido y quiero que me sirva y quiero que si se me olvida me lo recuerdes. Yo te lo recuerdo, está bien. O sea, de no hacer tanto pancho en la Navidad. No hay que hacer tanto pancho en la Navidad. O sea, si le toca con la otra familia, porque el año pasado ya lo viví, que le fue la primera Navidad que a mi hijo mayor le tocó con su... ¿tu hijo ya se fue para el otro lado? ¿Y cómo te fue? Mira, obviamente, pues claro que extrañas. ¿Sentiste gacho? Sientes gacho porque son fechas que te gustaría, ¿no? Sí. Pero también, o sea, digo, bueno, a ver, si no es ese día, puede ser otro día, que puede ser igual de bonito y puedes hacer la misma comida cena, navideña, ¿no? Para que esté él. Sí. Y si no ese día, pues en Año Nuevo. O sea, el chiste es no enojarte o no sentirte o no entristecerte, porque además los demás, ¿qué culpa tienen? ¿No? Sí. O sea, ay, qué padre, o sea, y los demás que sí estamos aquí, hello, ¿no? O sí, sea, no hay que hacer panchos. No, o sea, disfrutemos con los que también están y con los que se puede en ese día, en ese momento convivir también y no pasa nada. Sí, yo sí me confieso que yo sí le entré al juego de los panchos, yo sí hice muchos panchos. Y creo que se fue aligerando ya cuando había nietos, porque entonces, o sea, ya todo giraba alrededor de la ilusión de los niños y además los niños se aligeran mucho cuando son chiquitos y entonces los abuelos están encantados con los niños. Entonces como que ahí todo se fue aligerando y se fue poniendo como más light y más bonito. Sí, pero ahora que ya crecieron. Exacto, y el reto es que ahora las que no hagamos pancho seamos nosotras. Porque, o sea, esta Navidad en especial, sí dije, está pasando aquí algo. O sea, aquí todos, mis hijos, estoy hablando no con los que vamos a pasar la cena, ellos no han hecho ningún pancho, sino mis hijos han estado porque ya son adultos. Y entonces ya están opinando de qué quieren, qué no quieren, o sea, si quieren regalo, si no quieren regalo. Uno no quiere regalar nada, la otra quiere regalar, o sea, 500 regalos, porque le parece lo más hermoso del mundo y le ilusiona ir a comprar el regalo y pensar en la persona, en fin. Y entonces se ha vuelto un pleito. ¿Y por qué no lo dejas libre? Justo ya llegamos a la conclusión ayer, hace unas horas que sí les dije, a ver, ya, estuvo bueno. O sea, tenemos que encontrar un punto medio donde todos estemos de acuerdo y que esto no se vuelva un problema. Y luego me pasa algo que no sé si es la menopausia. No estoy muy segura qué es. O sea, como que me da por llorar. Bueno, a mí me ha dado por llorar toda la vida. Híjole, mano. O sea, exacto, yo nací llorona de por sí. Soy chillo de todo. Pero ahora como que viene la época navideña y me da por llorar porque si el niño se enojó, porque si la otra no quiere, porque si yo no sé cuándo, porque si no van a comer conmigo, porque si no sé qué. Pues me la paso llore que te llore y digo, ay no, yo creo que es la menopausia, tengo que investigar cuál hormona tengo desacomodada porque esto ya es too much. Pero es que sí es como una época de mucha melancolía
Y de mis navidades eran así y estas eran súper lindas y ahora ya no. Por ejemplo, a mí sí me entra la melancolía de que yo era la anfitriona, vivía en una casa más grande, padrísima, poníamos una Navidad increíble, invitábamos gente, hacíamos fiestas y ahora vivo en un huevito y entonces ya los recursos económicos no dan para tanta fiesta y entonces ya no le regalo a toda la gente que antes sí le regalaba. Entonces todo eso sí me está pegando así de, ay, pobre de mí, soy muy infeliz, estoy solita, no puedo gastar y es la Navidad. Y luego ya me recupero a mí misma y digo, bueno, está bien, eso no es lo importante, pero sí voy así, voy y vengo. Sí. Es que sí es una época melancólica. Es una época melancólica si la quieres hacer melancólica. Sí. Vamos a hacer esta Navidad que no sea bonita, melancólica. Sonriente. Fíjate que para mí yo creo que este año va a ser un poco complicado. A ver, tú me ayudas a que no sea melancólica y yo te ayudo. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te puedo servir? Ale, es que no con mis hijos. Este año van a faltar 2 de mis hermanos. 2 de tus hermanos. Entonces. Sí. Ay, quiero hacer algo, mira, no muy intenso, porque sí se puede poner muy intensa la cosa. Sí. Pero algo, no pensaba hacer nada, pensaba hacer total distracción pero creo que no. Creo que sí debe de haber esta parte de verbalizar la ausencia. Sí, porque claro. si no, es como si no pasara nada, claro. Y ese es otro extremo, ¿no? Sí. Entonces voy a tratar de encontrar un punto medio donde se dé un pequeño espacio, pero vamos a pasar completamente también a esta parte de disfrutar feliz de mirarlo también a los que sí están. Hacer jueguitos y cosas porque si no nos podemos meter así como en el hoyo negro tobogán al hoyo negro de... ¿Pero piensas hacer una comida, cena o qué cosa? ¿Cómo lo estás visualizando? Es que siempre hago yo esa comida. O sea, no es el mero día, porque ya todos pues tienen hijos y nietos y demás. Sí. Pero la familia de tu lado. Sí, hago una comida antes. Uh-huh. Y van todos, ¿no? Bueno, todos están invitados, los que pueden van, los que no. Uh-huh. Pero es esa parte donde... pues... Donde ahí estás pensando de qué manera Es que yo creo que sí es valioso ser presentes. Nosotros también cuando Manuel se había muerto, o sea, Manuel se murió en agosto y pues estábamos cerca, ¿no? De la Navidad. Y tenía 1 año de muerta, la cuñada de mi hermano, que era mi mejor amiga. O sea, éramos, o sea, una tía muerta y un tío muerto, en pocas palabras, en la misma Navidad. Y entonces sí lo hice, y faltaba otro. Eran 3 personas ausentes. Y entonces sí lo hicimos evidente, digamos, y entonces brindamos por ellos y hablamos cosas lindas de cada uno de ellos, lo que nos dejó y lo que extrañamos de esa persona. Por supuesto hubo lloradera, porque pues es imposible evitarlo, pero sin miedo a llorar, pues, porque es parte de las emociones, como que esa parte de que no asuste. Y le dimos espacio un rato a eso y estuvo muy lindo porque los honramos, brindamos por ellos, dijimos cosas lindas, lo que tú quieras. Y luego, bueno, ya. Y entonces ahora sí voltear a ver a cada uno cómo fue especial para ti este año, o no sé, no me acuerdo, pero estuvimos ya hablando y poco a poco ya la energía fue regresando y entonces fue festejo, pero los incluimos, porque si no es también como borrarlos del mapa. Sí. Como de repente ya no estás, ya no existes. La verdad lo había pensado hacer porque creo que los patrones emocionales en mi familia son muy tendientes a irse a la depresión y eso, pero no lo voy a hacer porque otra vez, o sea, no quiero que sea, ay, no, aquí no pasó nada, no vamos a hacer como que no pasó nada, pero va a ser algo muy ligero. Tengo ahí a lo mejor se te ocurre algo así justo como en positivo, digamos, recordarlos en positivo. Sí. A ver qué se te ocurre. Sí, porque, bueno, imagínate que yo soy la menos chillona, ¿no? Y eso... Bueno, no sé, eres la menos chillona, no sé si sea la menos chillona, pero ahí el promedio ahí está conmigo, se dan un quien vive. Entonces, sí. Pero bueno, pues yo creo que la verdad es que son épocas que podemos hacerlas muy divertidas, podemos hacerlas muy lindas, podemos ser felices y dar gracias. Yo creo que eso
Sí, es una buena forma de cerrar el año. Es una muy buena forma. Gracias. Porque de hecho, bueno, es más en el año nuevo, pero vaya, para el caso es una semana de diferencia, pero cuando estamos todos juntos, eso sí nos gusta mucho hacer, cerrar, dar gracias y reconocer todo lo que sí hubo en el año, todo lo positivo, y lo negativo. También como de me pasó esto y aprendí esto. Oye, ¿qué sería lo que más agradecerías de este año? Todo lo que he aprendido de lo que yo soy capaz. Este año ha sido especialmente eso, que aprendí de lo que soy capaz. Y he aprendido muchas cosas de tecnología y de cosas racionales, pues, que yo la verdad decía, no, hombre, eso los ingenieros, o eso mi hermano, o eso mis hijos, o sea, yo imposible. Y entonces este año he aprendido muchas cosas, eso agradezco muchísimo. Sí, reconocerme. ¿Tú? Yo fíjate que lo que más agradezco este año, hay una cosa que al principio de año fui a un curso y al final del curso me pasó como el alquimista. Ajá. O sea, te enseñan algo en el curso donde aprendes que el camino está donde tú, o sea, el protocolo es el que tú haces. O sea, lo que quiero decir es que ¿cuántas veces pasamos buscando afuera? Y no nos damos cuenta que está dentro. Sí, y eso es parte de darnos el valor. Sí. En mi caso, que tanto estudio, y entonces concretar en algo, ¿no? Sí. Pero más que concretar, es decir, esto es lo mío, esto es lo que yo aporto y esto es lo que vale. Y agradezco infinitamente que en este año, tanto al principio como al final del año, me han llegado 2 señales súper poderosas de esto sí vale la pena, es tuyo y merece reconocimiento y crecerlo. Merece crecerlo. Y eso está padrísimo porque verlo a veces es bien difícil. Es lo que más trabajo cuesta. Sí. Entonces sí, yo creo que, y bueno, mi familia que esté bien, mis hijos y mi marido. Sí, eso es lo más importante de todo. Sí, yo creo que eso es lo que más agradezco. Y ¿sabes qué? Que también, o sea, yo agradezco justo eso, o sea, agradezco la salud y mis hijos, bueno, mi familia, mis hijos, y sus logros y sus no logros y su todo, ¿no? Y que estén sanos y tal. Y entonces de ahí parto a que entonces agradezco pues mi salud y aunque haya habido tropiezos en el año, estaba el otro día en una comida de amigos, justo navideña, y una de ellas dijo, no, es que ya que se acabe este pinche año que ha estado de no manches, también falleció su papá y también ha tenido tropiezos y otra también se le murió a alguien este año. Entonces dicen, sí, pinche año, no sé qué. Y claro que sí lo entiendo y empatizo porque es muy doloroso y es como de, ay, como que sientes que ya se acabó esa etapa y ya voy a lo que sigue, ¿no? Ya se murieron, pero esa etapa ya terminó. Pero también, como luego dicen que yo soy demasiado positiva, pero pues, ¿qué quieres? Así soy. Y entonces, de repente digo, ok, pero ¿qué tal que miramos, por ejemplo, que se me murió tal persona, como mi amiga, que se murió su papá, y a partir de esa muerte, todo lo bueno que sí fue surgiendo? O sea, sí estuvo pinche que se me muriera mi papá, está horrible, me dolió, está muy feo, pero luego a partir de esa muerte o de ese suceso tan doloroso familiar, surgió que nos unimos más los hermanos, surgió que yo fui resiliente o descubrí una resiliencia que no sabía que tenía. Me hice cargo, por ejemplo, yo estoy pensando cuando se murió mi papá hace 2 años, me empecé a hacer cargo de cosas de mi mamá que no lo hacía, me acerqué más por esto y lo otro, me uní más con mi hermano, o sea, todo lo que trajo positivo o lo que yo construí positivo y saqué de mí positivo a partir de ese suceso tan gacho. Lo que pasa es que a veces no lo puedes ver tan rápido. No lo puedes ver tan rápido, sí, no, o sea, sí te tardas, pero si te es posible, o sea, si haces el esfuerzo, la Navidad es un buen pretexto para hacer eso, o sea, para hacer ese esfuerzo, porque si no, la verdad es que la vida se te pasa. Y en el caso de las muertes, pues sí es bien gacho que se muera la gente y entonces es una mentada de madre y qué horror. Y entonces si haces el esfuerzo, porque como es Navidad, ahora toca hacer esto, toca hacer el ejercicio, por favor, entonces lo tengo de tarea. Entonces, no como pongan un regalo rojo enorme para alguien y se olvidan de los demás. Aunque sea un regalo chiquito. Oye, es que literal fue la caja de Pandora.
O sea, se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. O en su caso, vayan y avísenle a los hermanos lo que hay adentro, que nadie se estrese. Por si acaso no vaya a ser que te echen en cara cosas. No manches. Pues sí, así pasa. Así es que, pues somos humanos. Vivamos esta Navidad delicioso en compañía de la gente que tenemos. Sí. Y de la que está, que eso es maravilloso, ¿no? Oye, también pues agradezco este año que hayamos empezado este podcast. ¡Ay, sí! Ese es el mayor festejo. Nos Gracias aquí por unos haber estado aquí. De esos chivitos de... Sí, la verdad es que amo trabajar contigo. Yo también amo trabajar contigo. Me encanta la comunidad que estamos formando. Tenemos una energía juntas muy padre, Sí. que creo que las demás lo ven, por eso nos los escriben y nos los dicen. Se los agradezco. Sí. Agradezco muchísimo la comunicación y la comunidad. Y pues muchos años más en este podcast. Muchos Cris. años más dejando de ser santas y perfectas. Ay, sí, ya estuvo bueno. Más que nada, Yo ya ¿no? dejé de ser santa y perfecta. Ay, sí, porque a los 50 la verdad es una delicia. Eso sí, Llegar a ese estoy punto. amando de esta etapa. Sí. Cada vez me importa menos lo que el otro dice, cómo se ve, si, no sé. Estoy Sí. cada vez más dándome valor a mí y a mi voz. Sí, yo también. Y eso es un regalo de los 50. De los sí. Empezó como en los 40, ¿eh? Pero Y a fíjate los que 50 ya... también he pensado algo. El nombre del podcast salió, no me acuerdo cómo salió, pero salió. Pero cada vez lo siento más mío, porque es neta que a los 50, a ver, ya puedo darme cuenta y reconocer que no soy perfecta. ¿Y qué crees? Y no importa. Y a los 30 a lo mejor sí me importaba. Claro, Y sí me esa es la súper mega diferencia. esforzaba por ser Sí. perfecta. Y pues no lo logré. Y santa. Y santa también. Y entonces sí, claro. Y entonces todo perfecto y todo así. Y a los 50 y seguro, sí, 40, 50, 60, empiezas a, ya te diste cuenta que no es posible, que es utópico. Pero además te das el permiso. No nada más te das cuenta, sino ya te das el permiso, te relajas. Y pues bien a gusto y bien cómodo. Sí. Sí, eso ha sido grande. Así es que bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Síganos, denos like en la campanita. Ay, sí, síganos por favor en Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music. Estamos esperando toda su comunicación en el correo de ni santas ni perfectas podcast@gmail.com para poder seguir construyendo todos estos episodios tan padres. Y que el año que entra tengan todo su corazón lleno de amor, que se den cuenta de lo valiosas que somos, ¿no? De lo grande que podemos llegar a ser cuando de verdad te vale gorro lo de afuera y empiezas a crecer lo de adentro. Así es que pues todos nuestros buenos deseos para que el próximo año generen todo lo que su corazón sea capaz de soñar. Así es. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en enero. Gracias, Ale. Gracias, Cris.